La transmisión especial del Centro de Fe Internacional, una congregación del movimiento Cuadrangular. El Centro de Fe Internacional está ubicado en el 219 East Mission Road, en la ciudad de San Gabriel, California. Esperamos que la programación de hoy sea de bendición y edificación para usted y familia. Que lo disfruten. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual continua. La Biblia es muy clara con respecto al plan de Dios para nuestras vidas. Dios dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿por qué es que tantas personas en el mundo no están experimentando esta vida en abundancia que promete la palabra? Bueno, porque todos hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios. ¿Todos me incluye a mí? Claro que me incluye a mí. ¿Todos te incluye a ti? Claro que te incluye a ti. Después de la muerte física seremos juzgados por nuestro pecado, y la paga del pecado es muerte espiritual. Todo esto es fácil y sencillo de entender por medio de una ilustración. Imaginemos que aquí está el hombre, y aquí está Dios. El hombre es pecador, y Dios es santo. Nuestro pecado nos separa de Dios, y nos condena a muerte. Ahora, el hombre siempre ha intentado llegar a Dios, y cruzar este abismo que nos separa de Él y alcanzar esta vida en abundancia de la que se habla, intentando hacer puentes a través de la religión, la filosofía, las buenas obras o por medio de tantas pseudo-doctrinas que evocan al esfuerzo humano y al poder de tu interior. Pero ninguno de estos es ni será suficiente para llegar a Dios, y lo dice la palabra. La Biblia deja claro que no es por obras ni nada que nosotros podamos hacer. Entonces, viendo este problema, Dios nos da la solución. La Biblia afirma que Cristo murió en nuestro lugar. Dios ya cruzó este abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo Jesús a morir y pagar por nosotros. Y no solo murió por nosotros, sino que resucitó mostrando que Él es Dios. Y ahora nos ofrece esta vida en abundancia. La Biblia afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él se llega al Padre. No dijo, soy uno de los caminos, dijo, soy el camino y solamente por mí. Ahora, me podrás decir con justa razón, todo esto yo ya lo sabía desde pequeño. Bueno, déjate doy una ilustración. Si el médico llega y te dice, mira, esta medicina te va a curar de la enfermedad de muerte que tienes. Tú como paciente la ves, la analizas y dices, sí, esto me va a curar de la enfermedad de muerte que tengo. Muy bien. Y la pongo sobre la mesa. ¿Ya con esto ya no me morí? Claro que me voy a morir si nada más sé que me va a curar, pero no la tomo. Es lo mismo para con Dios. No basta con saberlo intelectualmente. Tienes que tomarlo, tienes que recibirlo. Con una medicina es fácil, literalmente la tomas. Pero ¿cómo tomas este regalo de Dios? Jesús nos asegura que el que oye su palabra y crea al que le envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también afirma que, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo tomas este regalo de Dios? Creyendo y recibiendo a Jesús por medio de la fe. Creyendo que Él es quien dice ser y que va a cumplir lo que ha prometido. Y esta es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Cristo ya cruzó el abismo que nos separaba de Dios, murió por nuestros pecados conforme a su promesa, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ve con Dios y dile, Jesús, reconozco que soy pecador, merezco la muerte eterna,
y me arrepiento de mis pecados. Comprendo que yo no puedo salvarme con nada que yo haga, pero tú moriste en mi lugar y resucitaste. Quiero recibir tu regalo de salvación que tú me das por amor por medio de tu Hijo. Te reconozco como mi Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador. Y ahora presentamos La Hora Cuadrangular, auspiciada por el Centro de Fe Internacional en San Gabriel, California. Hoy en su segmento especial, Estudio Bíblico Online. Una hora donde usted recibirá la exposición de temas bíblicos que le servirán en su formación espiritual y ayudarán a ser mejor ser humano y un cristiano comprometido con el Señor. El programa de hoy está bajo la dirección y coordinación del pastor asociado Ramiro Hualpa. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y buenas noches allá en los diferentes países donde nos acompañan en esta transmisión. Es un gusto saludarles, como siempre, un privilegio compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Ramiro Hualpa y estoy muy contento de que sea lunes porque es el día donde Dios nos permite compartir este mensaje. Hoy quiero agradecer a todas las personas que ayer asistieron a nuestro hermoso templo, al Centro de Fe Internacional. Tuvimos un tiempo precioso, la pasamos muy bonito, un tiempo de alabanza extraordinario, la predicación como siempre oportuna y muy buena también para nuestras vidas. Y también las personas que nos visitaron, les agradecemos, esperamos que se hayan sentido como en su casa, que es el propósito de nosotros como Centro de Fe Internacional, que trabajamos justamente eso, para que el mensaje de Dios, para que la palabra sea predicada y obviamente esa palabra conforte y aliente nuestras vidas, nuestros corazones. Así que hoy vamos a continuar con las clases que hemos estado impartiendo en estas últimas semanas. Estamos hablando sobre la formación sobre el carácter, cómo se forma el carácter. Hemos visto también ya lo que es acerca del orgullo. Y hoy vamos a hacer un contraste del orgullo. Hoy vamos a hablar ya netamente de la humildad. Y obviamente vamos a dar lo que es un concepto, vamos a dar lo que es el concepto de la humildad, vamos a tratar también a lo largo de esta semana también lo que es el significado de la humildad y vamos a tratar también algo como Dios exalta y eso es primordial. Porque nosotros como seres humanos nos podemos exaltar, pero la manera correcta como Dios exalta, eso lo estaremos viendo el día miércoles a través del hermano Elías García, que es el que va a traer la enseñanza el miércoles, el día de mañana el hermano Ángel Marías. Bien, en esta noche quiero agradecer ya a los que ya se están conectando, pero no se olvide, por favor, los que ya se han conectado, sea tan amable, necesitamos de que este mensaje, de que esta palabra sea compartida y es por eso le pido de favor muy especial que comparta esta share, que comparta este link para que más personas puedan ser edificadas. Hemos recibido buenos comentarios acerca de la enseñanza que estamos dando y se les agradece también. Y cada vez que usted nos salude, por favor, no se olvide de decirnos desde dónde nos están sintonizando, desde qué parte, desde qué país, o si está aquí en Estados Unidos, desde qué estado, desde qué condado, para poderles saludar. Y al final de la clase de esta noche, si usted tiene algún tipo de peticiones, por favor también escríbanos en el chat, pero eso sí le pido de favor que escriba en el chat principal de la cuenta del Centro de Fe Internacional, pero eso es importante que cada vez que usted comparta y hable con sus amigos o familiares, que usted lo hace, dígale que se una también a nosotros ya al Centro de Fe Internacional para que cuando salgan los mensajes nosotros los podamos leer en vivo y podamos tener aquí lo que nos dice y obviamente poderlos leer. Así que vamos a ver quiénes se han conectado ya. Aquí tengo un chat donde me dice que están conectados ya varias personas. Dice la familia Marías, Dios les bendiga. Siempre ustedes son fieles, hermanos. Gracias. Mi tío allá en Ecuador, mi tío José Chiluisa, está allá. Gracias. Nosotros decimos, Pepe, gracias, ñaño, por conectarte. Mi buen amigo, querido del alma, Javier Mauricio Díaz. Javi, gracias, mano, porque siempre estás fiel ahí.
y esperamos de que esta palabra sea beneficiosa también para ti. Quiero agradecer también, dice la hermana Angie Anderson. Hermana Angie, ayer la vimos en el templo, gracias a Dios que pudo llegar y que se gozó juntamente con nosotros. Elías García Vázquez se unió, el pastor Elías García, Dios le bendiga, pastor. Mi mamá, desde luego, ella sí siempre está fiel todos los lunes, en especial cuando salgo. Un abrazo, mami, Dios te bendiga, gracias. Dice también el hermano Ramón Aguilar, seguramente es la hermana, no sé si es la hermana o usted es el que nos está mirando. Por favor, díganos para saludarles, o si están los dos, háganlo saber para darles un saludo cordial. La hermana Berta Vázquez, claro que sí, también está, nos comenta, dice Peter Vázquez, y el hermano Ramón Aguilar nos ha mandado una manita. Así que vamos a ver quién más tenemos acá conectados. Antes de empezar con la clase, dice la familia Marías, bendiciones familia. Sí, claro que sí, a todos bendiciones, a todos un abrazo. El pastor Elías García, por favor, dice también bendiciones y nuevamente ayúdenos a compartir esta transmisión porque es importante que lo hagamos para que esto obviamente llegue a más lugares, llegue a más hogares y más familias sean edificadas por esto. Recuerde que cuando la palabra de Dios llega a un hogar, no llega vacía, llega para transformarlo. Y cuando lo transforma, un hogar se hace bendecido, un hogar se limpia, un hogar se hace lleno de amor y obviamente un lugar más acogedor. Y si nosotros empezamos con nuestros hogares, que llene la palabra de Dios y que Dios sea el centro de nuestras vidas, obviamente tendremos sociedades más sanas también. Y como tenemos sociedades más sanas, vamos a tener ciudades, países, estados más sanos. Y cada vez que el mensaje de Dios llegue a más hogares, obviamente este mundo será mejorado, este mundo será transformado con el poder de la palabra de Dios. Así que antes de empezar con esta clase, recuerde, vamos a hablar acerca de la humildad en esta noche. Tome apuntes, por favor, tenga su Biblia a la mano, de ser posible tenga también un lápiz o algo con que escribir o señalar, para que usted vaya tomando notas de tal manera que cuando a usted le toque compartir la palabra de Dios con alguien, usted tenga ahí listas sus notas y obviamente eso le ayude también a tener a usted un mensaje más claro. Así que vamos brevemente a ver un video introductorio, el himno de nuestra congregación, y después de esto regresamos, hacemos unos pequeños saludos nuevamente y eso sí, después empezamos con la clase. Y una vez más, le pido de favor, comparta esta transmisión. Regresamos entonces después de estos breves mensajes. Ser como Jesucristo, moldeado a su imagen y parecerme a Él. Servir a mis amigos, llevarles a la cruz, que puedan ser moldeados a imagen de Jesús. De fe internacional, un lugar de formación espiritual. Centro de fe internacional, un lugar de formación espiritual continua. Servir a mis amigos, llevarles a la
formación espiritual continua. La Iglesia Cuadrangular predica un mensaje. Jesucristo es el único que salva, bautiza con el Espíritu Santo, sana y es el Rey que viene pronto. Existimos para predicar. Trabajamos para enseñar los valores de la palabra de Dios. Nos distinguimos por servir, disfrutamos convivir y nos gozamos en adorar a Dios como un estilo de vida. Esto es pesca. Lucas 5:10 nos dice: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Seguimos en la presentación de la hora cuadrangular. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular. Hola, hemos regresado ahora sí a la hora cuadrangular para empezar ya con este tema sobre la humildad, como le habíamos mencionado. Pero antes de iniciar con nuestra clase, quiero saludar a los hermanos que también ya se han conectado. Y está la hermana Luisa Higadreda. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga. Dice saludos y bendiciones para todos. También nos está saludando aquí el hermano Edwin Flores Jesse. Saludos, hermano, desde la ciudad del Monte, en el estado de California. Un abrazo, mi hermano. Dice el hermano Ramón Aguilar, dice, hola, Pastor Gualpa, dice, les saluda el hermano Ramón desde Fontana, California. Un abrazo virtual para toda la congregación, bendiciones para todos. Sí, mi hermano, a usted también un abrazo, a la hermana Sandra y a todos los que están ahí en la Casa de los Flores, les enviamos un abrazo cordial. Ayer les extrañamos. Bueno, esta próxima semana que tengamos culto, hagan su tempito, aparten para que ustedes puedan congregarse. Son una familia muy querida e importante para nosotros, así que por favor, este domingo los esperamos. Y así todo el que quiera visitarnos, estamos en el 219 East de la Mission Road, allá en la ciudad de San Gabriel, en el estado de California. Si usted vive cerca de San Gabriel, ciudades aledañas, por favor, ahí estamos nosotros situados para que nos puedan visitar y tenemos un lugar preparado y adecuado para usted. Bien, como les había mencionado, en esta noche vamos a hablar acerca de lo que es la humildad. Por favor, tenga su Biblia a la mano, vamos a hacer recorrido por algunos textos bíblicos. Usted seguramente ya lo está mirando en pantalla. La humildad, el tema es humildad, la alternativa de Dios. ¿Por qué es imprescindible e importante la humildad? Si habíamos dicho que el orgullo trae consecuencias y el orgullo trae desolación, obviamente lo que nosotros como personas, como hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos buscar? Buscar lo que es esa confraternidad, esa intimidad con Dios. Pero como dice la palabra de Dios, que Dios mira al orgulloso, lo mira de lejos, al altivo lo mira de lejos, pero al humilde, a él sí lo acoge, a él sí lo abraza. Entonces por eso es importante que nosotros aprendamos a ser humildes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos los ha enseñado. Y habíamos dicho que algo algo que representa netamente al cristianismo es justamente eso, la humildad. No podemos decir que nosotros somos hijos de Dios si en nuestra vida hay todavía ese sentimiento de orgullo, si hay en nosotros eso que tanto hace daño. Por eso es importante que nosotros empecemos a caminar, que empecemos a cambiar para que nosotros nos vayamos transformando, que nosotros nos vayamos sometiendo a la palabra de Dios. Y eso es el principio de la humildad, que nosotros nos sometamos bajo la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos eso, cuando tomamos esa acción y esa decisión, es cuando realmente nosotros vamos transformando nuestra vida. Y no porque nosotros lo podamos hacer, sino que el poder de Dios a través de su Espíritu Santo es el que nos va moviendo, es el que nos va mejorando. Cuando nosotros somos humildes, podemos confraternizar, podemos sociabilizar con muchas personas. Pero si alguien a nosotros nos mira llenos de orgullo, llena de vanidad, no somos muy bien acogidos. Y en lugar de tener una sana comunidad, pues obviamente eso va a crear dispersión. Nos vamos a separar, no nos van a acoger de buen lugar. Y obviamente ahí cuando empezamos
empezamos a ver gente solitaria. Y obviamente esto trae consecuencias mentales, psicológicas, que lo que provoca es obviamente otro tipo de patologías de carácter mental, que como habíamos visto en ocasiones anteriores, inclusive puede dañar lo que son el estado emocional de una persona. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ser, como dijo el Señor Jesucristo, mansos y humildes de corazón, porque así Él ha sido. Y al final dice, y lleven sobre ustedes mi yugo, porque mi yugo es ligero y eso no les va a causar daño. Y eso es lo que nosotros debemos aprender en esta noche. Entonces, usted la está mirando en pantalla, aquí está una breve introducción de lo que es la humildad. La humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. ¿Qué nos está diciendo aquí esta parte? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que cuando nosotros realmente somos humildes, nos damos cuenta y entendemos que nosotros somos creados por Dios, somos una criatura hechos por Dios. Y como somos una criatura, obviamente estamos sometidos bajo lo que es su voluntad. Y si estamos sometidos bajo su voluntad, no significa que nosotros vayamos a hacer lo que queramos, lo que sea nuestro pensamiento o nuestro criterio, sino por el contrario. Por eso es que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, como hijos de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, empezamos a notar ahí qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios tiene en su mente, cuál es la meta que tiene Dios con nosotros. ¿Qué es el plan que Dios ha trazado para nosotros? Pero si obviamente nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, nunca vamos a aprender, en primer lugar, a someternos porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y en segunda, no vamos a entender cuál es el propósito de vida de nosotros. A veces las personas tienden a decir eso, ¿verdad? Es que yo no sé qué hago aquí, no le encuentro sentido a mi vida. Es por eso, porque no hay una comunión con Dios. ¿Pero por qué no hay una comunión con Dios? Porque esta persona no se ha sometido, no ha entendido que es una criatura, que es una creación por Dios. Es como si un hijo se rebelara en contra de su padre, que no obedece a su padre. ¿Por qué? Por la falta de humildad y por el contrario florece en sí, en sus corazones, ese sentimiento de orgullo, de vanidad, de altanería, de rebeldía. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios, es menester para nuestras vidas que entendamos este principio, que nosotros somos una creación por Dios. Y obviamente tenemos que ser humildes y porque esto es algo opuesto a la presunción, y sobre todo al orgullo. Le había mencionado en algunas ocasiones y cuando escudriñamos la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, les preguntaba nuevamente ayer a mi esposa y a mis hijas, recuérdenme, ¿cuál es el primer pecado que muestra la Biblia? Y el primer pecado que muestra la Biblia, unos dicen quizá el que no ha leído la palabra de Dios, ¿verdad?, o que no ha leído detenidamente, siempre tienden a decir fue la desobediencia, que el pecado se originó con Adán y Eva. Pero si realmente nosotros escudriñamos la palabra de Dios, el pecado de Adán y Eva fue porque alguien les instó a eso. Y obviamente es una persona que también, o no tanto una persona, sino un ser, una de las partes de la creación de Dios, es que este Satanás, como fue despedido del cielo, fue quitado del cielo, justamente por eso, por el problema del orgullo, lo que hizo es dañar y contaminar a las personas, en este caso Adán y Eva, los primeros padres, y ellos también codiciaron, quisieron ser igual a Dios y ese sentimiento de orgullo, ese sentimiento de vanidad, ese sentimiento de codicia, esa condición de codicia es lo que les hizo ser destituidos, en este caso ya no del cielo, pero sí del Edén, del paraíso, el lugar donde Dios había creado específicamente para esta pareja, para que trabajaran, para que cultivaran la tierra, para que comieran de ella y para que sea producida. Por eso es importante, mire, que nosotros entendamos, aquí les puse un texto bíblico, que lo que dice Filipenses 2:5-8. Nosotros obviamente, le decía hace un instante, que tenemos el mejor ejemplo y es el Señor Jesucristo. Le puse en Filipenses, pero está puesta en la traducción, Nueva Traducción Viviente, para poder mejor entender este pasaje bíblico, para dar una mejor explicación en esta noche acerca de la humildad.
Mire lo que dice Pablo escribiendo a la iglesia de Filipo. Dice, tengan la misma actitud de Cristo Jesús. Si yo ahorita lo estuviera a usted aquí enfrente, le haría una pregunta. Si usted quiere escribirlo en el chat, escríbalo. ¿Cuál era la actitud del Señor Jesucristo? Yo ya se lo dije al inicio de esta transmisión, les hemos dicho también anteriormente. ¿Cuál era la actitud del Señor Jesucristo? ¿Cómo era su carácter? ¿Era egoísta? ¿Por ser Dios quizá se sentía mejor que los demás? No, por el contrario, le dije hace un momento que el Señor Jesucristo era manso y humilde de corazón. Y eso es lo que dice y recalca aquí en esta noche Pablo a través del texto bíblico, donde dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón. Y miren lo que dice para que nosotros entendamos que realmente era manso y humilde de corazón. Fíjese la posición que realmente describe aquí Pablo, cómo lo describe de una manera perfecta, totalmente centrada lo que dice Pablo. Dice, aunque era Dios, y es que siendo el dueño del oro, de la plata, siendo el que creó el universo, la tierra y todo lo que usted puede ver, sin embargo, nuestro Dios, cuando tomó forma humana, cuando se hizo hombre, obviamente eso no lo enalteció, sino por el contrario, vamos a irlo leyendo, dice, no consideró a ser igual a Dios. Aunque tenía todo lo que es divino en la persona de Jesucristo, tenía todo el poderío de crear, todo el poderío de sanar, todo el poderío de restaurar. Sin embargo, eso no lo enalteció. Sin embargo, eso no le llenó de orgullo, sino por el contrario, siempre se mantuvo fiel a lo que es, al carácter divino, que es amoroso con su creación, que era humilde, que no era rencoroso y por el contrario, era perdonador. Porque a veces por el orgullo no es que perdonamos a las personas cuando nos ofenden o quizá cometen algo que no está de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y eso obviamente es a causa del orgullo. Nuevamente entonces el verso 6. Aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse. Es que mire qué mensaje tan poderoso, mire qué ejemplo tan hermoso que nosotros podemos encontrar en esto. Que siendo el Rey de Reyes, yo le había mencionado esto y hago mucho énfasis en esta palabra. ¿Por qué? Porque como dice aquí Pablo, que siendo igual a Dios, no buscó algo, no vino a algo como aquí a aferrarse. Estando ahí en el trono de la gloria, adorado, sirviendo por los ángeles, servido por los ángeles. Y sin embargo, dice que dejó el trono de la gloria, como dice aquí, y tuvo una actitud totalmente humilde. Y mire lo que continúa diciendo, vamos a los siguientes versos. Déjeme le cambio, aquí tengo un poquito de problemas, pero acá estamos. Vamos a cambiar. Ahí está, mire, verso 7, usted ya lo está leyendo. Si no miró algo en qué aferrarse, mire cómo describe el verso 7 y yo le cambié de letra para que usted note la diferencia. Si obviamente tomó forma de, aún siendo como Dios, y no miró algo en qué aferrarse, mire lo que dice, cómo empieza el verso 7. En cambio, ahí nos está mostrando la actitud de humildad del Señor Jesucristo. En cambio, mire lo que está en letras amarillas. Renunció. O sea, dejó su trono de la gloria, dejó toda la adoración, todos los que le adoraban, todos los que le servían, todos los millares y millares y millares de ángeles que tenían a disposición el Señor Jesucristo. A todo eso renunció, a sus privilegios divinos. Porque como Dios, a él nadie le puede dañar. Como Dios nadie lo puede tocar, como Dios nadie le podía azotar, como Dios nadie le podía golpear como si lo hicieron aquí en la tierra en aquella época los soldados romanos, porque era obviamente una persona 100%, pero también era divino. Pero sin embargo, todos esos privilegios, dice, mire, que renunció, que su divinidad no es algo que se aferrara. Dijo, bueno, yo voy a la tierra, pero voy a seguir siendo Dios. No, se hizo igual a nosotros, como usted, como yo, que camina, que nos cansamos, que nos fatigamos, que tenemos sed, que tenemos hambre. Así se hizo el Señor Jesús y por eso continúa el verso diciendo igual en letras amarillas. Mire, dice ahí, léalo usted en su casa.
adoptó, o sea, tomó, se hizo la humilde posición de un esclavo. ¿Y un esclavo para qué está? Para servir. Es que cuando una persona habla de humildad, cuando nosotros hablamos de humildad, quiere decir obviamente que nosotros debemos tener esa condición, ser serviciales, buscar el beneficio de los demás antes que el de nosotros. Eso es lo que hizo el Señor Jesús al dejar el trono de la gloria. Eso es lo que hizo nuestro amado Señor. Por eso es que nosotros le adoramos, por eso es que nosotros le exaltamos, porque a pesar de ser Dios, sin embargo, no miró algo que aferrarse, sino que se humilló a la condición de esclavo y nació como un ser humano. Sí, tal como usted y como yo. Por eso es que nosotros celebramos tanto la Navidad, por eso es que es la algarabía de la Navidad de nosotros, porque el Dios, el creador del cielo y de la tierra, un día decidió tomar forma humana. Que nada lo puede contener al Dios Todopoderoso, ni los cielos, ni los mares, nada, ni el universo, nada, sino que ese Dios Todopoderoso que está fuera de nuestra mente, que está fuera de nuestra imaginación, sin embargo, un día decidió tomar forma humana. ¿Pero para qué? Dice, cuando apareció en forma humana, fíjese, se continúa el verso 8, dice, se humilló, fue humilde. Asimismo, en obediencia a Dios. Es que la humildad es obediencia. La humildad es respeto. La humildad es estar sometido a algo, a alguien. En este caso, el Señor Jesucristo tomando forma, recuerde, Él es Dios, pero sin embargo al tomar forma humana dependía de alguien, de un ser supremo, que es nuestro amado Dios. Y como ser humano vino con un propósito. Por eso es que le decía que cada uno de nosotros debemos buscar cuál es nuestro propósito en la vida a través de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo sabía cuál es su propósito y por eso dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿Y cuál era esta obediencia? Y murió en una cruz. Y nosotros podemos decir, ay, murió, qué tristeza. Y continúa el verso diciendo, como morían los criminales. O sea, el hecho de que haya muerto en una cruz y cuando nosotros llegamos a la Semana Santa y empiezan a salir las películas, ¿verdad? Que lo crucifican, que lo azotan. O sea, no es solamente el hecho de la crucifixión, sino es que se humilló. Mire, a él lo mataron en la forma más repugnante en aquella época, donde solamente mataban a los asesinos, a los malhechores, a los asaltantes, a los ladrones. O sea, no fue una muerte cualquiera, sino que él tuvo esa muerte la más precaria en aquella noche, la de peor condición en aquella época. O sea, no es que solamente murió, y por eso es que para testificar de que lo crucificaron como uno vándalo más de aquella época, lo pusieron dos malhechores a sus lados, tanto a la derecha como a la izquierda. Por a veces nosotros no tomamos ese contraste, no tomamos esa información, solo que decimos, ay, Dios murió, pobrecito. No, sino que se humilló. Él no fue desobediente a su padre, por el contrario, fue manso y humilde. Mientras a él lo flagelaban, mientras a él lo golpeaban, mientras a él lo esculpían, mientras a él lo golpeaban, mientras a él lo vituperaban, no abrió su boca, sino como oveja fue llevado al matadero. Y todo por amor a usted y por amor a mí. Y además de amor, demostrar de que a pesar de todo el vituperio que sufrió, a pesar de todo el maltrato que sufrió, nunca él respondió de mala manera, sino por el contrario, estaban sometidos también a las autoridades de aquella época. Recuerden lo que le dijo Pilato cuando le estaba entrevistando, por así decirlo. Y Jesús no le contestaba y le decía, no sabes que tengo yo la potestad de liberarte o de matarte. Pero sin embargo Jesús le dijo, esa potestad no la tuvieras en mí si no te lo hubiese dado por el Padre. Porque todo lo que nosotros tenemos es por el Padre, recuerde. Y obviamente nosotros, eso no nos debe envanecer. En cualquier situación que usted se encuentre, en cualquier posición económica, financiera, educativa, académica, o sea, eso no es motivo de enaltecernos.
que nos llena de orgullo haber cumplido una meta, sí, haber alcanzado un objetivo, desde luego que sí es bueno, pero que esto no dañe ni turbe nuestro corazón, sino por el contrario, nos ayude a mejorar para, como habíamos leído aquí el texto bíblico, que esto nos ayude para que, por el contrario, como el Señor Jesucristo, nos ayude a servir mejor a los demás. El siguiente punto que vamos a tocar, usted lo está mirando en pantalla, vamos a hablar sobre una definición más que da un diccionario teológico, usted ya lo está mirando en pantalla. Y esta definición dice así, mire, la actitud humilde fue de mucha importancia en la iglesia de hoy, en la iglesia primitiva, de cada creyente, la pusiera en práctica. Porque la iglesia primitiva modelaba lo que el Señor Jesucristo les enseñó. La iglesia primitiva honraba a su Señor a través de esto, a través también de la humildad. Y si nosotros obviamente decimos que somos cristianos, también debemos modelar lo que es el carácter cristiano. También debemos hacer como la iglesia primitiva. Por eso es que pusimos aquí en estas notas, para que usted lo leyera, léalo conmigo allá en casa. La actitud humilde fue de mucha importancia en la iglesia primitiva. Y si cada creyente de hoy pusiera en práctica este verso, sería de tremenda bendición. Es que si nosotros ponemos en práctica lo que vamos a leer a continuación, fíjense que más almas vinieran a la iglesia, más personas buscarían ser parte de una congregación cristiana, de una congregación evangélica. Pero a veces el orgullo nos gana más y dejamos a un lado la humildad. A veces nos equivocamos, no equivocamos, sino es que nosotros mismos propiciamos que hablen mal de nosotros, con una actitud no loable, con una actitud no humilde. Por eso es que mire acá en la iglesia que nosotros vamos a leer en este mensaje bíblico, mire lo que dice Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Es que a veces nosotros queremos, cuando hacemos algo, queremos reconocimiento, queremos que se nos mire, queremos que diga, es que mire, es que usted sí es una buena persona, es que usted sí es trabajador, es que sin usted, hermano, nosotros no haríamos nada, es que sin usted, mire, usted es el mejor trabajador y esta compañía surge gracias a usted, o usted es el mejor estudiante, y así, enalteciendo a la persona. Por aquí Pablo nos está diciendo, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien hagan todo ¿con qué? Con humildad. O sea, todos los propósitos que nosotros tengamos, todas las metas que usted tenga planteada, perfecto, trabájelas, llénales de objetivo, pero que eso no dañe su corazón, que eso no dañe sus sentimientos, que eso no dañe su carácter. Si a usted le reconocen algún día en su trabajo, por la labor que hace, si usted recibe reconocimientos en su escuela, en su colegio, en su high school, obviamente dele gracias a Dios, porque de Él viene todo, porque Él nos ha dado ese talento, Él nos ha dado ese don para que nosotros podamos alcanzar las metas que nos hemos planteado. ¿Pero para qué? Para que lo honremos a través de las cosas que hagamos, no con egoísmo ni por vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que usted mismo. Es que cuando nosotros aprendemos esto, es realmente cuando en realidad hemos entendido la humildad. Cuando usted tiene un título académico, le sirve, sí, muy bien, póngalo en su cuarto, póngalo en un marco o en la sala de su casa, donde mejor se mire, ¿ok? ¿Pero para qué? No para humillar a nadie más, no para que le pongan a usted en una tribuna alta, donde lo miren a usted, donde lo exalten, no, por el contrario, para que sepa que usted se esforzó, que usted hizo un buen trabajo y que ahí, gracias al trabajo fuerte y la dedicación que usted hizo, recibió un reconocimiento. Pero ese reconocimiento, todo lo que usted aprendió, hay que ponerlo en práctica diariamente, mostrando humildad. Por eso es que cuando usted va a enseñar algo a alguien, obviamente lo primero tiene que recordar es que usted en un día estuvo también en ese proceso, en proceso de estudiante. Estuvo en el proceso, en la etapa de aprendizaje, en la etapa de estudiante.
O sea, nosotros no nacemos con conocimiento. Por eso es que buscamos la manera de cómo mejorarlo en todas las áreas de nuestra vida. Lo mismo, cuando usted llega a una compañía, a usted no le ponen como el gerente general de la compañía, el presidente de la compañía. No, uno tiene que ir trabajando para llegar a eso. Y trabajando de una manera cordial, de una manera sana, sin dañar a nadie. Para continuar con los siguientes puntos, vamos primeramente a tomar unos videos y luego de eso continuamos. Recuerde, estamos hablando acerca de la humildad y una vez más, la recomendación, por favor, comparta este mensaje, hágale share, póngale compartir para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios en esta noche. Regresamos. Nadie nos obliga a asistir al templo. Nadie nos obliga a invertir nuestro tiempo, talentos y recursos para el reino de Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios y a su iglesia. Somos el Centro de Fe Internacional, una iglesia del Movimiento Cuadrangular. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia Cuadrangular. Hola, soy Leslie, qué gusto poder saludarte. ¿Alguna vez has sentido ansiedad, una carga o una dificultad y no sabes qué hacer? Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso quiere decir que cuando tú sientas algo, habla con Él. Él te escucha y Él te ayuda. Déjame orar por ti. Señor, te pido por la persona a través de esta pantalla que cualquier cosa que sienta, cualquier dificultad que esté pasando, Señor, que tú estés con ellos y que tú los ayudes, Señor. Te pido que cualquier ansiedad, dificultad, problema en ellos, en su familia, cualquier cosa que esté ocurriendo, que tú los ayudes y hables a través de ellos, Señor. Te pido que no tengan miedo de hablar contigo, te tengan la confianza y la fe, Señor. Te pido esto en el nombre de tu bendito Hijo amado Jesús. Amén. Mis amigos, todos los viernes estamos teniendo un tiempo especial desde San Gabriel. Tenemos segmentos para damas, segmentos para caballeros, noticias, también un tiempo especial para parejas y estamos disfrutando de un tiempo maravilloso. Así que por favor siga conectado. De lunes a jueves a las 7:30 tenemos la enseñanza de la semana. Y el viernes a las 7:30 tenemos nuestro tiempo maravilloso de compartir con ustedes también con diferentes segmentos. Así que no se lo pierda. Dios les bendiga. ¿Le gustaría visitarnos? ¿Vive en San Gabriel o sus alrededores? Será un honor tenerle con nosotros. Por favor, búsquenos en Facebook como el Centro de Fe Internacional. Reserve su lugar. Hay un lugar para usted y su familia. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia Cuadrangular. Bien, regresamos a la hora cuadrangular. Gracias por estar en sintonía de nosotros. Por favor, nuevamente la recomendación, estimado amigo, estimada familia que nos miran, así como también hermanos, compartan este mensaje, por favor. Vamos a ver quiénes se han unido también acá. Dice la hermana Esmeralda Aldana. Dios le bendiga, Esmeralda Aldana, desde donde quiera que usted nos esté mirando, le enviamos un saludo virtual y por favor comparta esta transmisión. También se nos ha unido, dice aquí el hermano Juan Manuel, Gerino Manuel Juan, es realmente como se llama. Dios le bendiga, mi brother, dice, bendiciones, mi gente, saludos, se acaba de llegar seguramente del trabajo, nosotros también le enviamos bendiciones de allá donde está mi estimado hermano. Aquí también tenemos, dice nuevamente la familia María, saludos hermanos, claro que sí hermano, Dios le bendiga, gracias por seguir esta transmisión, por favor, hágale share, para que más hermanos puedan mirar esta transmisión.
Les había dicho que al inicio de la transmisión, cuando ya terminemos esta clase, vamos a estar orando por las distintas peticiones. Así que por favor escribamos en el chat, en el del Centro de Fe Internacional, para que podamos mirar cuáles son sus peticiones y podamos orar al final de ellas. Habíamos estado hablando acerca de la humildad y habíamos puesto como ejemplo de humildad la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia que fundó el Señor Jesucristo, de los discípulos, de los apóstoles, de cómo ellos modelaban, y obviamente el apóstol Pablo, ¿qué es lo que decía? Que nosotros no debemos hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino porque nosotros seamos humildes y que nosotros debemos modelar ese carácter cristiano. Y es lo que nosotros debemos hacerlo diariamente en nuestra vida. Si nosotros tomáramos el ejemplo de la iglesia primitiva, de esta iglesia del primer siglo donde estaban los discípulos, obviamente nosotros también tendríamos mejores resultados. Por eso es importante que tomemos en cuenta la palabra de Dios, que estudiemos para que ahí podamos moldear nuestro carácter, para que podamos moldear esas cosas que aún no están bien dentro de nuestro carácter cristiano. Entonces sigamos con el siguiente punto. Mire, vamos a ver una definición. Usted lo va a mirar en pantalla. Y usted lo va a mirar, a ver, déjame. Aquí dice, mire, según el diccionario Losser, ser humilde es una persona que se rebaja voluntariamente. Es sinónimo de modestia, de poca brillantez o de eficacia. Nuevamente, lo hablamos juntos. Según el diccionario Larousse, se rebaja voluntariamente, es sinónimo de modestia, de poca brillantez o de importancia. Nosotros ya vimos eso, un ejemplo del Señor Jesucristo, cuando igual estábamos leyendo el texto bíblico en la iglesia de Filipenses, que Él siendo Dios no tomó algo en que aferrarse, sino que dejó eso, tomó forma humana, se humilló a sí mismo y hasta muerte de cruz. Mire lo que dice el siguiente versículo bíblico. Usted lo va a leer en pantalla. Tenemos Mateo 18, versículos del 1 al 4. Usted recordará esto cuando estaban discutiendo ahí los discípulos y querían saber quién era el mayor, quién iba a ser el jefe. Y sin embargo, obviamente no sabían, y ellos, la expectativa de los discípulos, aún no llenos del Espíritu Santo, aún igual que usted y yo, todavía estamos en trabajo de moldear nuestro carácter, de moldear nuestro temperamento. Y los discípulos se les ocurrió hacer esta pregunta. Dice, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Le preguntaban al Señor Jesucristo. Así como nosotros a veces en nuestro trabajo o en nuestras iglesias, ¿verdad? ¿Quién será el más importante? ¿Quién será el mero mero, como dicen los hermanos mexicanos? ¿O quién será el principal? El Señor Jesucristo puso un ejemplo muy bueno y fíjese, ahí yo le puse en letra bold, le puse en negrilla para que nosotros vayamos entendiendo. Por eso me gusta a mí que cuando leamos la palabra de Dios, estas las palabras, nosotros tratar de ir señalando los verbos, porque ahí en los verbos es donde encontramos la verdad, la verdad del pasaje bíblico. Nuevamente, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? En el versículo 2, Jesús dice, Jesús llamó, ¿a quién? A un niño. ¿Usted entiende ahí la palabra? Mire, usted lo está mirando ahí, llamó. Cuando Jesús llamó, es como cuando usted mire, le llama a su hijo, ¿verdad? Y su hijo va corriendo donde usted y contento. Sí, dime mamá, dime papá. Entonces, el niño fue obediente. El niño fue humilde. Hay veces, usted podrá decir, sí, pero hay veces que los niños también se ponen malcriados, no hacen caso. Definitivamente. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza caída. Esa es la naturaleza que está dentro de nosotros, del pecado original, que a veces que los niños hacen cometer esos errores. Pero en realidad cuando un niño, como es humilde, como es realmente, no tiene malicia en su corazón, Jesús los llamó a un niño y mire, y poniéndolo en medio de ellos. Porque el niño seguramente corrió a los brazos del Señor Jesús, fue contento donde Él, fue obediente. Eso es lo que nos va a enseñar en el verso 3. Por eso Jesús les dijo, les aseguro, mire lo que dice aquí, que si no cambian, que si no dejan de ser orgullosos, que si no dejan de ser vanagloriosos, si no dejan de ser contendieros, si no dejan de pelear, si no dejan de ver solamente por ustedes mismos,
si no dejan todo eso, las manifestaciones del orgullo, y no se transforman, y no se vuelven humildes, mira lo que va a pasar. Si no cambian su conducta y vuelven a ser como un niño. ¿Cómo es que era este niño? Humilde, que corría, que obedecía al llamado del buen Señor Jesús. Lo mismo cuando el Señor Jesús nos llama, cuando el Maestro de Galilea nos llama, nosotros tenemos que estar prestos al llamado de Él. No es que a mí no me ha hablado. Claro que no le ha hablado, pues que no ha leído la Biblia. No ha leído la palabra de Dios. O cuando su pastor, ¿verdad? O su líder le dice, venga para acá y todo eso, nosotros ahí mostramos si realmente somos humildes. Pero si nosotros nos desobedecemos, o a veces las personas, no en nuestra iglesia, pero puede ocurrir en otras iglesias, ¿verdad? Que cuando el líder le llama, dice, ay, pero él, ¿por qué me dice que haga esto? Si a mí lo único que me tiene que decir es el pastor. Es porque todavía no nos hemos bajado al estatus de siervo. No hemos aprendido a ser todavía humildes, sino por el contrario, estamos en contienda y buscamos pleitos de continuo en continuo. Por eso Jesús dice, si no cambian de conducta y vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mira lo que dice el verso 4. El más importante, si alguien quiere ser importante en el reino de los cielos, aquí está la respuesta. Si usted un día dice, yo quisiera llegar al cielo y estar ahí con el Señor Jesús, y quisiera estar ahí, estar bonito y tal como lo describe la Biblia, ¿verdad? Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es una de las cosas que nos dice el Señor? El más importante en el reino de los cielos es aquel que se vuelve pequeño. Es aquel que se vuelve humilde, es aquel que se vuelve servicial, es aquel como este niño que viene acá. Y entonces el Señor Jesús también le va a decir, como un día Dios dijo de Job, este es mi siervo Job, mi siervo amado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a ser humildes. Por eso pusimos esto como texto. Mire lo que dice el siguiente slide. Una definición de humildad, entonces, es tener una vida sacrificial de servicio, de pureza, tal como lo mostró el Señor Jesucristo. Eso es realmente lo que es ser manso y humilde de corazón. Que nosotros seamos serviciales. Pues si nosotros queremos ser el mayor un día en el reino de los cielos, obviamente tenemos que ser como el Señor Jesucristo, con pureza, con nobleza y transformarnos como niños. Usted se da cuenta, un niño cuando tiene algún problema, ¿qué es lo que pasa cuando tienen peleas? Los niños lo que les acontece es cuando están peleando, al poco rato, después de un poco de tiempo, están nuevamente jugando con sus amiguitos. Pero en cambio los adultos, fíjese, cuando tenemos algún inconveniente, ¿qué es lo que suele suceder? No queremos perdonar. No queremos entrar en comunión nuevamente con ellos. ¿Por qué? Porque el orgullo nos gana más. Porque la vanidad nos gana más. Pero en cambio un niño sí perdona. Un niño sí tiene ese acto de nobleza nuevamente con sus amiguitos. Después de haber peleado, después de haber tenido algún conflicto, ¿qué es lo que pasa? Que que los niños vuelven a jugar nuevamente. Entonces, esa es la condición de siervo que nosotros debemos tener. Esa es la condición que nosotros debemos trabajar con ellos. Y para seguir aprendiendo acerca de esto, ¿qué tal si nosotros vamos nuevamente a una pausa y regresamos en unos minutos a concluir ya con este tema y a orar por las distintas peticiones que tenemos? Hola, soy Ashley. Es un gusto saludarte. ¿Sabías que el término sustituto en la Biblia significa que Jesús tomó el lugar en cuanto a la completa obediencia y la paga del pecado? La Iglesia Cuadrangular predica un mensaje. Jesucristo es el único que salva, bautiza con el Espíritu Santo, sana y es el Rey que viene pronto.
Existimos para predicar. Trabajamos para enseñar los valores de la palabra de Dios. Nos distinguimos por servir, disfrutamos convivir y nos gozamos en adorar a Dios como un estilo de vida. Esto es pesca. Lucas 5:10 nos dice: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Seguimos en la presentación de la hora cuadrangular. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular. Bien, regresamos acá a la hora cuadrangular. Recuerda, estamos hablando acerca del orgullo y hemos visto algunos pasajes bíblicos donde nos habla estamos hablando de la humildad, no del orgullo. Entonces hemos visto y demostrado a través del texto bíblico cómo es que podemos ser humildes y qué pasos es lo que nos da la Biblia para poder llegar a ser humildes. El primer ejemplo, nos habíamos hablado acerca del Señor Jesucristo, que dejó su trono de gloria, tomó forma humana, se humilló a sí mismo y obviamente murió y fue obediente hasta la muerte de cruz, como los vándalos de aquella época, ¿verdad? Eso es un acto de humildad, un acto de sencillez y sobre todo de obediencia. Habíamos puesto también como ejemplo la iglesia del primer siglo, donde la iglesia esta siempre hacían las cosas obviamente para honrar al Señor Jesucristo. No lo hacían por vanagloria ni por contienda, sino que eso era el ejemplo de la iglesia de aquella época, que ellos siempre trabajaban en favor de los demás, siendo serviciales en todo momento. Y obviamente también cuando los discípulos, antes de recibir la llenura del Espíritu Santo, antes de ser limpios por completo, antes de haber sido capacitados, había interrogantes entre sus vidas que decían: ¿y quién es que va a ser el mejor de todos? ¿Quién va a ser el más grande? Pues el Señor Jesucristo les puso un ejemplo muy, muy claro, lo que había tomado como un niño, ¿verdad? Y les dijo que si ustedes no son como un niño, simplemente ustedes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el niño hay humildad, en el niño hay pureza, en el niño hay sencillez y sobre todo hay eso, lo que es perdón. Continuemos con esto. Entonces dice, mire, usted lo está leyendo ya en pantalla. De acuerdo a este diccionario teológico, la humildad se vuelve la virtud en lo cual Jesús hizo más énfasis. En la historia cristiana, la humildad ha sido reconocida como señal de verdadera semejanza a Cristo. Y ahora sí vamos a leer el texto bíblico. Ahí los tiene usted en pantalla, donde dice ahí, Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su vida. Es que cuando hemos aprendido a ser humildes, cuando hemos aprendido a ser serviciales, cuando hemos aprendido a manejar eso en nuestras vidas, eso trae descanso para nuestras vidas. Eso trae paz a nuestras vidas, porque entre más humildes seamos, no vamos a entrar en conflictos ni en contiendas. Por eso el Señor Jesucristo dice aquí, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Porque de lo contrario, ahí lo destaca también en el libro de Lucas, mire el 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros como personas? ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros como hijos de Dios? ¿Qué nos conviene a nosotros, a los que caminamos día a día aquí en esta tierra? Ser humildes, ser sencillos. ¿Para qué? Para que Dios sea el que nos enaltezca, para que Dios sea el que nos cuide, para que el Señor sea el que nos gobierne. Bien. Mire, entonces, ahora para finalizar, vamos a leer el siguiente cuadro. Mire lo que dice aquí, hablando de lo que es la humildad. Está en posición a las características de la naturaleza carnal. Y como está en oposición, es obviamente, ¿cuál era la naturaleza carnal? Era el orgullo. Y lo contrapone. Lo que necesitamos es aprender a ser humildes. El hombre egocéntrico no puede tratar con otros sin manifestar egoísmo. O sea, la persona que no ha sabido utilizar todavía esto en su vida, que todavía no ha aprendido a ser humilde, tiene todavía esos complejos en sus vidas de lo que es manifestar egoísmo.
lo que es manifestar egocentrismo, que todo para sí, que todo quiere acaparar para su vida, que todo quiere para sí, reconocimiento para él mismo. Entonces nosotros lo que debemos aprender es a manejar esto para eliminar de nuestras vidas el orgullo, para eliminar de nuestras vidas la vanagloria, para eliminar de nuestras vidas todo esto lo que estamos manifestando en esta noche. Y que aprendamos una vez más a ser mansos y humildes de corazón. Mire lo que dice ahí el siguiente párrafo. Quien no ha sido libre de egoísmo, quien no ha sido libre del orgullo, cree que mansedumbre es debilidad. Es que a veces nosotros creemos que por ser humildes, o las personas que no han conocido acerca del Señor Jesús, creen que ser humilde es debilidad. Cuando nosotros no respondemos como ellos esperan que respondamos, obviamente las personas creen que eso es debilidad. Al contrario, si nosotros le puse el ejemplo del Señor Jesucristo, le había manifestado acerca del Señor Jesucristo, que el Señor, cuando a pesar de que a él le vituperaron, de que a él le golpearon, de que a él le azotaron, sin embargo, él nunca respondió. Dice el texto bíblico que él no abrió su boca, sino por el contrario, él estaba calladito y como oveja fue llevado al matadero. Pero nosotros, en cambio, obviamente, como no hemos podido manejar esto, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Cuando no hemos aprendido a ser humildes y sencillos de corazón, y respondemos de mala manera. Por eso es que nuestras oraciones diarias deben ser eso, que el Señor sea quien guíe nuestras vidas, que el Señor sea quien realmente ponga palabras de nosotros, que pidamos diariamente que haya humildad en nuestras vidas. Y sobre todo, algo que me gustó mucho una vez que estábamos compartiendo con algunos hermanos, pedir en la mañana gracia hacia las demás personas. Cuando en la mañana que nos despertemos y nuestra oración digamos y pidamos a nuestro Dios, dame gracia en este día con las demás personas, para que cuando yo hable con las personas pueda haber fraternidad y no haya contienda. Por eso eso es un lema prácticamente todos los días en la mañana. Le digo, Dios mío, dame gracia, por favor, para no caer en esto en contienda con nadie. Y aún cuando alguien hable mal, tratar de tener un carácter apacible, un carácter amable. ¿Para qué? Para moldear lo que es el carácter cristiano. Continuemos. Mire lo que dice aquí. La mansedumbre es una virtud cristiana esencial. Nuevamente, la mansedumbre es una virtud cristiana esencial. Es una evidencia de la vida llena y dirigida por el Espíritu Santo. Nuevamente, si nosotros decimos ser humildes, eso es un requerimiento sí o sí de nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros realmente podemos decir que tenemos una vida llena del Espíritu Santo. Porque si nosotros decimos ser llenos del Espíritu Santo, pero no hay humildad en nuestra vida, entonces significa de que el Espíritu Santo no ha hecho la obra en nosotros. No porque no pueda Él hacer, sino porque tal vez nosotros no hemos permitido que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Entonces, mire, ser humilde, dice el siguiente slide, ser humilde quiere decir darle a Dios el lugar por derecho, le corresponde en el centro de tu vida. O sea, Dios no es solamente Dios para cuando nosotros tengamos algún requerimiento, cuando nosotros tengamos alguna petición. Dios es Dios en todo momento. Él es el centro de nuestra vida. Él es del cual nosotros dependemos. Yo le había puesto hace semanas atrás un ejemplo de que Él es el dador de nuestra vida y que Él nos ha dado el aire para respirar. Es más que suficiente, y con eso, con el talento y los dones que ha puesto en cada uno de nosotros, podemos hacer grandes cosas en favor del reino de los cielos, en favor de nuestras familias, en favor de nuestras comunidades. ¿Pero por qué? Porque hemos aprendido nuevamente a ser mansos y humildes de corazón como Él. Entonces, mire lo que dice. Quiere decir que aceptas el papel del lugar que Dios te dio en su creación. Entonces, si tú haces que del Señor Jesucristo, si tú haces de Dios el centro de tu vida, quiere decir que has dicho que sí, que yo creo en lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Obviamente, para que sepas qué es lo que Dios quiere para tus vidas, es donde obviamente tenemos que buscar diariamente la lectura bíblica para poder encontrar el papel que nosotros debemos de enseñar en nuestra vida.
Y para terminar, mire, le puse aquí este texto bíblico para que lo leamos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo es que vamos a ser humildes? ¿Cómo es que vamos a manejarnos en nuestra vida? Mire lo que dice el texto bíblico aquí. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué ponemos los ojos en Jesús? Porque Él es nuestro modelo. Porque Él es el que nos enseña cómo ser mansos y humildes de corazón. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de Él sufrió la cruz, menospreciado en oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué le dice a usted este texto bíblico? Mire, qué interesante para nuestras vidas. Siendo Él nuestro modelo, pongamos los ojos en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo que tenía delante de Él sufrió la cruz, sufrió el oprobio. ¿Qué muestra más grande de humildad que tiene nuestro amado Dios? ¿Qué muestra más grande que nos da Él? Y por eso pongamos la mirada en el Señor Jesucristo. Gracias a ese sacrificio, gracias a esa humildad, ahora Él está sentado a la diestra del Padre. No quiere decir que nosotros vamos a estar sentados a la diestra del Padre, no, pero sí vamos a tener un lugar especial allá en el cielo. Entonces, para que nosotros podamos estar con Él un día, seamos mansos y humildes de corazón. Vamos a una última pausa y cuando regresemos, escríbanme sus peticiones que vamos a orar por ellas. ¿Está bien? Hola, soy Maybelline y hoy te voy a hablar sobre la palabra de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Te quiero decir que si tienes o si vas a tener niños, que los instruyes a la palabra de Dios. Porque desde chiquitos van a aprender sobre Dios. Cuando sean adultos ya van a saber más sobre Él, lo van a seguir hasta que se vayan con Él. Aquí en Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Ahora quiero orar para ti, para que puedas tener fuerza para hacer eso para tu niño. Ahora, mi Señor, te pido que puedas enseñar a esta persona si tiene o va a tener niños, que los puedes guiar para que sus niños puedan aprender desde chiquitos a seguir tu palabra y te seguirán hasta que fueran adultos. Por favor, mi Señor, dale fuerza a esta persona que está mirando este video. Que los bendigas en nombre de Jesús. Amén. La iglesia es sostenida por todos los miembros responsables que saben, entienden y están comprometidos con la causa del reino de Dios y la visión de la congregación. Por lo tanto, les animamos a seguir aportando para su iglesia. Así tendremos los recursos para poder seguir con nuestra labor. Seguimos en la presentación de la hora cuadrangular. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular. Bien, regresamos a la hora cuadrangular. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted que ha compartido el mensaje en esta noche. Es primordial para nosotros y es esencial para quienes trabajamos semana a semana en la elaboración de estos mensajes, en la elaboración de estos estudios, que lo comparta. Nuevamente, no como lo hemos leído en esta noche, no con la finalidad de que se nos dé un reconocimiento. El reconocimiento es para el Señor Jesucristo, pero a través de que usted comparte el mensaje de la palabra de Dios, cuando usted le hace share, hay más probabilidad de que personas puedan escuchar este mensaje, pero sobre todo que personas puedan ser restauradas. Por eso es importante compartirlo. Y eso es parte de la humildad, porque si nosotros decimos, mira hermano, por favor, comparte, y usted dice, ¡ñe! Entonces quiere decir que no ha aprendido nada en esta noche, ¿verdad? O acerca del orgullo que hemos hablado, si usted no lo comparte, quiere decir que
que no hemos entendido todavía. Pero bueno, esto sigue. Vamos a seguir trabajando en estas clases. Parece que no hubo saludos. Perdón, alguien más que nos haya escrito acerca de peticiones. Vamos a orar por el nietecito de la hermana Berta, del hermano Peter, o bisnieto es, el bisnieto de la hermana Peter. Vamos a orar por ustedes para que Dios siga haciendo la restauración. Sabemos que ha mejorado, pero hoy tuvo una leve recaída, pero seguimos confiando en nuestro Dios, seguimos confiando en el Creador del cielo y de la tierra, y que Él puede hacer grandes obras. Si usted tiene alguna otra petición y no la mencionó, pues vamos a unirnos a esa petición, vamos a clamar por eso, y obviamente usted póngase en las manos del Señor Jesucristo, póngase en las manos de nuestro Dios, creyendo que Él puede hacer la obra, confiando en que Él es todopoderoso para hacer esto. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta noche y por nuestras vidas. Amado Dios que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres bueno y digno, Señor, y no hay nadie como tú. Tú eres tan bueno con nosotros, Señor, que nos has dado vida y nos has dado vida en abundancia. A pesar de las situaciones adversas en las cuales estamos viviendo, sin embargo, tú estás ahí, Señor, tocándonos, Señor, levantándonos, Señor. Tú estás ahí con nosotros, Padre mío, y no nos has abandonado, Señor. Tienes cosas buenas para nosotros, Señor. Por eso es que tú nos las permites de escuchar estos mensajes. Tú nos hablas a través de estos mensajes, Señor. Tú quieres que un día estemos contigo allá en la patria celestial, Señor. Pero como dice tu palabra, Señor, y como lo aprendemos en esta noche, si nosotros no nos hacemos como un niño, no dejamos de atrás el orgullo o la vanidad, Señor, no podremos tener parte en el reino de los cielos, Señor. Por eso ayúdanos a ser como este niño, ser pequeño, Señor, ser transformados por tu palabra, ser transformados por ti, Señor, para que un día podamos estar contigo, Señor. Pero sobre todo, ser ejemplo en medio de este mundo, Señor. Ser la luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor. Ser la sal, Señor, que dé sabor aquí en medio de este mundo caído, Padre Santo. Te pedimos, mi Dios bendito, que hagas la obra de restauración en las personas que están escuchando este mensaje, Padre. Que no quede esta palabra vacía, sino que hayan llegado a los corazones en un momento preciso, adecuado, mi Dios, para que puedan ser restaurados, amado Dios. Te pedimos, mi Dios bendito, por el nietecito, por ese pequeñito que está ahí en la sala del hospital, Señor, que viene de la familia de los hermanos Vázquez, Señor, de tanto de la hermana Berta como del hermano Peter, mi Dios bendito. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder, Señor, y nosotros hoy clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por esa criaturita, Padre mío, que tú, Padre Santo, ahí puedas tocarlo, Señor, con tu mano poderosa, Señor, con ese poder que tienes, Señor, de restaurar, Señor, así como un día sanaste a varios enfermos, Señor, como un día tú restauraste a personas, Señor, con ese mismo poder y esa misma autoridad, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Nosotros creemos infinitamente en tu poder, Señor. Por eso te ruego, mi Dios bendito, que ahí, Padre mío, en esa sala de hospital, en esa incubadora donde está este pequeñito, mi Dios bendito, tú pongas su mano sobre él, Señor, que tú lo levantes, Señor, que sus pulmones, Señor, que su sangre, que su cuerpito siga creciendo, que su cuerpito siga desarrollando, Señor, que sus órganos internos sigan fortaleciéndose, Padre Santo. Por favor, a su madre ahí también, Señor, dale la fuerza, dale la fortaleza, pero sobre todo, Señor, dale esa fe en ti, auméntale la fe, mi Dios bendito, a sus padres, Dios bendito, para que ellos puedan seguir creyendo, pero sobre todo puedan seguir clamando a ti, Señor, y que un día, Señor, ellos puedan ver este glorioso regalo que tú les estás dando, Señor, que tú les estás dando una muestra, esta manifestación de poder que tú tienes, Señor, y que grandes cosas tienes para quienes te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Nosotros creemos y clamamos, Señor, y esperamos tener pronto buenas noticias acerca de este pequeñito, Señor, que un día queremos también conocerlo, Señor, abrazarlo y poderlo ver caminando, poderlo ver gateando, Señor. Queremos verlo crecer como persona, Señor, que sea totalmente servicial en medio de su comunidad, Padre mío. Te doy gracias por las familias que en esta noche se conectaron, mi Dios bendito. Y también te doy gracias, Señor, por las personas que compartieron este mensaje, Padre Santo. Y te doy gracias por las personas que a través de este mensaje van a ser sanadas, mi Dios amado. El día de mañana tenemos una nueva cita, Señor. Tú quieres seguir hablando a nuestras vidas, amado Dios. Y ponemos ya en tus manos nuestros corazones, Señor, por las peticiones que está clamando el movimiento cuadrangular, Señor.
por estos eventos que estamos llevando, Señor, por lo que estamos peticionando, Señor amado. Que sanes nuestra tierra, Señor, que sanes este mundo, Padre, que quites la pandemia, Señor. Nosotros ya hemos vivido mucho tiempo de confinamiento, Señor, y queremos tener una vida, Señor, normal nuevamente, Padre, pero que de esto aprendamos cosas, Señor, y que aprendamos a rendirnos a tus pies y a conocerte más a ti, Señor, a mejorar nuestra relación contigo, Padre. Pero nuestro clamor, Padre Santo, como hijos tuyos, es que por favor, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestras iniquidades y que sanes nuestra tierra, mi Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bien, damos gracias a Dios nuevamente por este mensaje y les esperamos el día de mañana acá en la hora cuadrangular, que tenemos algo nuevo para usted siempre. Enviamos un saludo a todos los que nos han sintonizado, a las personas que al último también por lo menos escucharon a decir amén. Les damos gracias por estar con nosotros el día de mañana. No se olvide, 7:30 de la noche en el hora del estado de California. Los esperamos en una nueva cita de la hora cuadrangular. No se despegue de su dispositivo, que tenemos un video más, una enseñanza de la líder de nuestra amada iglesia, la líder de jóvenes. Fíjese, algo muy bonito que trae para usted para despedirnos. Y después de eso sí, tómese su cafecito o su tecito para que pueda descansar en esta noche. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. La Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres a través del Espíritu Santo. Es una colección de libros, como una biblioteca, con 66 libros en total, más de 40 autores diferentes, escritos sobre muchos lugares diferentes, en diferentes momentos y en 3 idiomas diferentes. Consiste de relatos históricos, de himnos, de parábolas, cartas, poemas, leyes, profecías, evangelios, literatura apocalíptica y sabiduría. Y todo esto se unifica en una sola historia. Y esa historia dice así. El libro de Génesis nos dice que Dios creó al hombre, a los humanos, a su imagen conforme a su semejanza, y nos dio la autoridad para gobernar sobre toda su creación. Al ostentar el dominio sobre las criaturas inferiores, es como si fuéramos representantes de Dios. Y como representantes debemos someternos a Dios y a su visión y definición de lo que es bueno y malo. Pero en Génesis 3 vemos lo que se conoce como la caída del ser humano. Imagínense a los 2 primeros humanos, Adán y Eva. Ellos tenían una relación directa con Dios. Ahora imaginen a la serpiente, un espíritu maligno, Satanás, y como nuestros primeros padres fueron tentados con dudas y engaños. Ahora se enfrentan con 2 opciones. Pueden poner su confianza en el Señor y seguirlo, o pueden decidir por sí mismos. Pero si escogen la segunda opción, Dios les advirtió que ellos ciertamente morirán. Y ya sabemos qué opción eligieron. Adán y Eva rompieron la relación. Ese pecado de desobediencia impactó a toda la humanidad. Impactó a nuestra relación con el Señor, a nuestra relación con las personas que nos rodean, nuestra relación con nosotros mismos, incluso nuestra relación con la tierra. Al rechazar la definición de Dios sobre lo que es bueno y malo, se produjo el pecado en el mundo. Le dimos poder a otros ídolos, como el dinero, el sexo, el éxito, etc. Entonces,
La Biblia nos dice que Dios intenta tener una relación con nosotros nuevamente. Más adelante en la historia viene Abraham y su familia, y Dios promete a Abraham 3 cosas, de lo cual 2 se cumplen en el Antiguo Testamento. Después, Dios busca una relación a través del tabernáculo y el templo. Éxodo 25:8 dice lo siguiente: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Pero al leer la Biblia, vemos a la gente cometiendo los mismos errores. Son tentados, fallan y buscan a Dios solo para caer nuevamente. Varios profetas, mensajeros de Dios, fueron enviados para advertir a la gente de sus elecciones equivocadas. Hasta que finalmente llegamos al Nuevo Testamento. De la línea familiar de Abraham viene Jesús y se cumple la tercera promesa. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas sobre el futuro de las naciones, especialmente Israel, el futuro de la humanidad y el regreso del Mesías Jesús. Él es el Salvador no solo de Israel, sino de todos los que creen en Él. Jesús es Dios y asumió la naturaleza humana con todas nuestras debilidades y condiciones. Y les enseñó a todos cuál era la verdadera definición del bien y del mal. La definición que viene por medio de Dios. Nos enseñó que amor real significaba amar a todos, incluso a tus enemigos. Que el verdadero poder era servir a los demás. Jesús incluso confronta todo el mal y la destrucción que nosotros hemos creado como gobernantes de la tierra, cuando murió en la cruz. Dios quiere una relación con nosotros a través de Jesús. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, nos encontramos con 2 opciones. ¿Te vas a gobernar a ti mismo o seguirás a Jesús? J.I. Packer, un teólogo evangélico, dijo: ¿para qué fuimos hechos? Para conocer a Dios. ¿Qué meta debemos fijarnos en esta vida? La de conocer a Dios. ¿Qué es esa vida eterna que Jesús nos da? El conocimiento de Dios, que es lo mejor que existe en la vida, lo que ofrece mayor gozo, delicia y contentamiento que cualquier otra cosa, el conocimiento de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué elegirás? Hemos llegado al final del programa de hoy. Atenta y cordial invitación para que vuelva a sintonizarnos. Estamos presentándole programación especial de lunes a jueves a las 7:30 de la noche a través de nuestra plataforma en Facebook, Centro de Fe Internacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Somos la iglesia, somos la iglesia, somos la iglesia cuadrangular.